Muy buenos días o buenas tardes, mis queridos estudiantes de medicina, enfermería, physician assistant, premédica, transeúnte, lo que seas. Este es su amigo, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, jueves 16 de abril del 2026, a nuestro repaso de casos de cardiología. Tenemos tres casos en cardiología. Habíamos empezado cardiología hace unos meses atrás. La última vez que tratamos cardiología, casos, fue en noviembre 14 del 25. Así que vamos hoy, 4/16/25, a hacer tres casos más. Hicimos tres en mayo 28, tres en noviembre 14 y vamos a hacer tres más hoy, 16 de abril del 26. Sin más reparos, caso 7, un baby de 2 semanas de edad, recién nacido, acude a la consulta del pediatra para un control de salud, un examen. En la exploración física, examen físico, los pulsos femorales del bebé son débiles y retrasados bilateralmente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La primera pregunta. La segunda pregunta que tengo es que esta afección, ¿qué parte de la aorta se ve afectada típicamente? Tercera pregunta, ¿qué es el hallazgo característico en el examen físico o la exploración física? ¿Qué anomalía cromosómica se asocia con esta afección? Ya estoy diciendo que esto es una anomalía cromosómica, sería la pregunta número, a ver, una, dos, tres, cuatro. La quinta pregunta es, ¿qué hallazgos en el examen físico, el ECG y la radiografía de tórax suelen desarrollarse con el tiempo en pacientes con esta afección? El diagnóstico más probable es una coartación de la aorta, aortic coarctation, de edad, en el bebé de 2 semanas, y ocurre de 2 a 5 veces más a menudo en machos, en hombres, que en mujeres, que en féminas. Esta afección, ¿qué parte de la aorta se ve más típicamente afectado o se ve típicamente más afectada? En la mayoría de los casos, la lesión se encuentra en la aorta descendente, la que baja distal al origen de la arteria subclavia izquierda en la región periductal. La evolución de esta enfermedad depende del grado de obstrucción tras el cierre del conducto y la presencia de circulación colateral y cualquier anomalía cardíaca asociada. Las formas menos graves se caracterizan por un estrechamiento aórtico aislado y va a haber la presencia de un flujo colateral adecuado. Por eso es que es menos grave. Y estas formas progresan gradualmente y se vuelven sintomáticas entre la segunda y tercera década de vida. O sea, no es hasta que el muchacho llega a los 20 o los 30 años que no va a presentar síntomas. A lo mejor la grabación se jodió un poco aquí, vi algo flickering. Mil disculpas. La enfermedad grave y sintomática en la primera infancia en niños que tienen menos de 10 días de nacido se produce si la coartación se asocia con anomalías cardíacas adicionales o si hay un flujo colateral inadecuado para poder compensar con el cierre del conducto. Eh, Cuando si le dan Google Images a esto, a una figura, o en su manual que yo espero que le hayan dado download en algún sitio por ahí de First Aid for the USMLE Step 1, van a ver una imagen de esto. ¿Cuál es el hallazgo característico en el examen físico? Opponent coarctation on the aorta in newborn, or 2-week old coarctation of the aorta images.
2-week old child, whatever. Lo pueden poner en español también. No sé ni por qué carajo lo estoy diciendo en inglés, porque Google entiende eh, todos los idiomas. Eh, ¿Cuál es el hallazgo característico en el examen físico? La auscultación del tórax o la espalda puede revelar un soplo de eyección mesosistólico. Y también puede escucharse un soplo continuo en el tórax en personas mayores que han desarrollado circulación colateral. Y they went on with their lives. Vivieron de lo más felices. Los pulsos débiles y retrasados en las extremidades inferiores también son característicos de la cuarta acción. ¿Qué anomalías cromosómicas se asocia con esta afección? Desde el punto de vista de genética, la coartación de la aorta se asocia con el síndrome de Turner, 45XO. Turner's 45XO. ¿Qué hallazgos en el examen físico, el ECG y la radiografía del tórax, o sea, la placa de pecho, suelen desarrollarse con el tiempo en pacientes con esta afección? Bueno, en este caso, muchos pacientes desarrollan hipertensión en las extremidades superiores con pulsos femorales débiles y retrasados. Si la cuarta acción resulta estar próxima al punto de división de la arteria subclavia izquierda, la presión sistólica en el brazo derecho puede ser mayor que en las extremidades inferiores y en el brazo izquierdo. Déjame repetir eso porque con esto van a resolver muchos casos. Si la cuarta acción resulta ser próxima en el punto de división de la arteria subclavia izquierda, la presión sistólica en el brazo derecho puede ser mayor que en las extremidades inferiores, las piernas, y que en el brazo izquierdo. Amén. La hipertrofia ventricular izquierda es un hallazgo común en el ECG, en el electrocardiograma. La radiografía del tórax, una placa, una imagen del pecho va a mostrar una aorta indentada o una muesca en la superficie inferior de las costillas, usualmente alrededor de los 7 años de edad en adelante. Y es esta muesca resulta por el aumento del flujo sanguíneo. ¿Por dónde? A través de los vasos intratorácicos e intercostales. ¿Y esto qué hace? Bueno, este sirve como la circulación colateral de la que tanto he hablado. Con esto termina el caso 7. Vamos para el segundo caso del día, que sería el caso 8 desde que empezamos este mambo. Se observa un baby de 2 días, estamos hoy en la unidad de pediatría, ¿verdad? De cardiología pediátrica. Se observa un bebé de 2 días de nacido que presenta lesiones cutáneas purpúricas. Su mamá emigró recientemente de un país en desarrollo. Su embarazo se caracteriza por una enfermedad similar a la gripe que incluye una erupción maculopapular en la cara y en el cuerpo varias semanas después de su último periodo menstrual. Qué caso interesante. El examen físico del recién nacido, del baby, revela bajo peso al nacer, cataratas, y un soplo sistólico áspero de grado 2/4. Y esto es de tipo crescendo decrescendo, que es más audible en el borde external superior izquierdo con irradiación a la axila y la espalda. Pruebas de laboratorio demuestran trombocitopenia. ¿De qué diablos yo estoy hablando aquí? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? B. ¿Qué prueba de laboratorio en el recién nacido puede ayudar a confirmar este diagnóstico? C. ¿Qué anomalías cardíacas están asociadas con el soplo observado en este niño? D. ¿Qué otros síntomas son comunes en pacientes con esta afección? Y E. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Sí, no los enumeré, usé letras.
¿Cuál es el diagnóstico más probable? La constelación de hallazgos clínicos, que incluye manifestaciones cardíacas, la erupción cutánea de forma de muffin, eh, púrpuras y los antecedentes maternos. Si yo fuera Columbo o Quincy, sugieren fuertemente el síndrome de rubeola congénita. Sería Quincy. Columbo era homicidios. Quincy era el médico forense. Si no saben de qué carajo estoy hablando, denle Google. El virus de la rubeola es un virus de tipo RNA o ARN, como quieras dividirlo, de la familia Togavidria. Y se asocia con un riesgo de hasta un 85% de defectos congénitos si se adquiere en las primeras 12 semanas del embarazo. Otras infecciones adquiridas en el útero que pueden presentarse con erupciones cutáneas y hallazgos oculares se pueden recordar con, en inglés, el mnemónico torches. T de Tommy, como Tomás, como Rivera Sach, o RCHES, torches, de torchas, pero con E, en vez de torchas, torches. La T de qué es, de toxoplasma. La O de otras infecciones, la R de rubiola, infecciones por citomegalovirus y citomegalovirus sería la C, herpes es la H y sífilis sería la S. Herpes simplex. So, ¿qué anomalías cardíacas están asociadas con el soplo observado en el niño? En el paciente, la ubicación del soplo en el borde externo superior izquierdo, su irradiación hacia los campos pulmonares sugieren fuertemente una estenosis de la válvula pulmonar o de la arteria pulmonar, que son comunes en el síndrome cardiorrenal. Y una estenosis supravalvular o periférica de la arteria pulmonar es más probable en este caso. ¿Por qué yo digo eso? Por la irradiación y la ausencia de un clic sistólico. Y esto indicaría el clic sistólico indicaría una válvula obstruida o displástica. Otras anomalías cardíacas comunes del síndrome cardiorrenal es el conducto arterioso permeable, porque la falta de cierre del conducto arterioso produce un soplo continuo similar al de una máquina a través del precordio. La prostaglandina E, prostaglandin E, es responsable de mantener el conducto arterioso permeable, por lo tanto, los antiinflamatorios no esteroides como la indometacina son una opción de tratamiento viable. ¿Qué otros síntomas son comunes en pacientes con esta afección? Bueno, la infección primaria por rubiola al principio de la preñadera, del embarazo, produce una organogénesis defectuosa. Y las anomalías permanentes clásicas incluyen cataratas, como en el caso de nuestro paciente, retinopatías, defectos cardíacos, sordera neurosensorial. Entonces, las anomalías transsensoriales incluyen meningoencefalitis, trombocitopenia con o sin púrpura y radiolucencias óseas. Dado que el síndrome de rubeola congénita, el SRC, es una infección persistente, pueden ocurrir más anomalías como dificultades del desarrollo, al igual que panencefalitis progresiva. Se puede complicar el bolo. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Bueno, dado que actualmente no existe una terapia
específica, el enfoque está en la prevención mediante la vacunación. Y la vacuna contra la rubiola contiene virus de rubiola vivos atenuados y por lo tanto están contraindicados en mujeres preñas, en mujeres embarazadas. La rubiola se ha eliminado en los Estados Unidos hasta los otros días, cuando entonces la gente, después del COVID, empezaron con esto de que el gobierno lo que quiere es implantarme el sello del diablo y yo no me voy a vacunar. Bravo por la ignorancia. Eh, pero técnicamente se había erradicado en Estados Unidos, al igual que en Escandinavia, pero persiste en otros lugares debido a programas de vacunaciones inadecuados. Vamos a nuestro último caso, el tercer caso del día, que sería el caso 9 de todo el lote. Un hombre varón macho masculino de 56 años con antecedentes de hipertensión e hiperlipidemia se presenta en el servicio de urgencias médicas 2 horas después de la aparición repentina de una fuerte presión en el pecho y dolor que se irradia a la mandíbula y el brazo izquierdo. Ya ustedes tienen idea por dónde va esto. El electrocardiograma LSG muestra elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales y sus niveles de troponina cardíaca están elevados. Se somete a un cateterismo cardíaco que revela una oclusión de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Está a punto, como dicen allá en Puerto Rico, a punto de que le dé un bioco, un infarto. ¿Cuál es el área del corazón afectada por esta obstrucción? B, ¿de qué vaso se origina la arteria coronaria descendente anterior izquierda? Vamos a llamarle la DAI. ¿Cuáles son las ramas? C. ¿Cuáles son las ramas de la arteria coronaria derecha y qué territorios irrigan? D. ¿Durante qué parte del ciclo de contracción se llenan las arterias coronarias? Y la última pregunta es, no mentira, la penúltima. ¿Qué biomarcadores indican una lesión miocárdica? ¿Y cuál es el momento de la liberación de biomarcadores después de una lesión miocárdica? Vamos a atacar todo esto por pasos. ¿Qué área del corazón se ha afectada por esta obstrucción? Bueno, ya lo dije. La arteria coronaria descendente anterior izquierda, la DAI, que discurre por donde a lo largo del surco interventricular e irriga a quienes, a los ventrículos anteriores derecho e izquierdo. También el tabique interventricular derecho. La arteria coronaria descendente anterior izquierda es la arteria coronaria que se ocluye con mayor frecuencia. En la mayoría de los casos con gente que ustedes van a encontrar con infarto, es esta arteria. No es todo el tiempo, pero la mayoría. ¿De qué vaso se origina esta arteria? La arteria coronaria principal izquierda se bifurca en la mayoría de las personas en la arteria coronaria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja. Circumflex artery. Eso es en cuanto a la anatomía. La próxima pregunta, ¿cuáles son las ramas de la arteria coronaria derecha y qué territorios irrigan? La arteria coronaria derecha primero viaja por el surco auricoventricular, luego rodea el borde inferior del corazón hasta el surco eh, eh, inferior ventricular posterior. En el 80% de nosotros, las personas, los seres humanos, no los marcianos, la arteria del nódulo SA es la primera rama de la arteria coronaria derecha.
En otras ramas de la arteria coronaria derecha incluyen la marginal derecha, la descendente posterior, en el 80% de la gente, y las arterias del nódulo auriculoventricular. ¿Durante qué parte del ciclo de contracción se llenan las arterias coronarias? Las arterias coronarias tienen un flujo sanguíneo máximo durante la diástole y un flujo mínimo durante el opuesto, sístole. Y esto se debe a su ubicación, que está por encima de las cúspides de la válvula aórtica, que obstruye el flujo hacia las arterias coronarias cuando la válvula se abre durante la sístole. ¿Qué biomarcadores indican una lesión miocárdica? Y esto es cuando tú corres los laboratorios, los exámenes. La creatinina quinasa, el CK, que es una enzima que se encuentra en el tejido muscular de todo el cuerpo y puede elevarse debido al daño a las células musculares. Recuerden que el corazón es un músculo. El músculo, no un músculo, músculo. Los niveles elevados de creatinina quinasa no son específicos del infarto de miocardio y pueden observarse, por ejemplo, en rhabdomiólisis, miocarditis y miositis. Yo personalmente, mi primer encuentro con este CK era un caso de rhabdomiólisis. Yo juraba que el tipo tenía un infarto. Pendejo. La CKMB, la creatina quinasa, MB es una isoenzima de la creatina. Hay una clasificación, CKMB, que es una isoenzima de la CK, de la creatinina quinasa, que se expresa en niveles más altos en el músculo cardíaco. Este es más específico para la necrosis miocárdica. De las dos, busca siempre la CKMB para que no te pase como me pasó a mí. La troponina cardíaca, eh, troponin, son marcadores también sensibles y específicos del daño al corazón. ¿Cuál es el momento de la liberación de estos biomarcadores después de una lesión miocárdica, después que te da el bioco? Los niveles de creatinina quinasa aumentan entre 4 y 8 horas, alcanzando su pico máximo entre las 12 y 24 horas y vuelven a niveles basales a los 4 días. Empieza entre 4 y 8 horas, pico en 12 y baja a niveles normales. La marea baja a los 4 días. Entonces, la curva de la isoenzima del CKMB alcanza un pico máximo un poquito antes y desaparece en 48 horas. ¿Y cuál es el más específico? El que vamos a usar, el que queremos observar es el CKMB. Eh, en cuanto a la troponina T, la troponina 1 y la T pueden detectarse tan pronto como 2 horas después de un infarto al miocardio. Pero generalmente aumentan a las 6 horas y alcanzan su pico máximo a las 12 horas. Y vuelven a los niveles normales entre 7 a 10 días. Este tarda un poco más. Y esto hace que la prueba sea útil para identificar pacientes con presentaciones tardías de infarto al miocardio, los que aguantan. Con esto terminamos nuestra charla de hoy en casos de cardiología. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse si quieren, si no, sigan viniendo. Eh, Mañana, viernes 17, en algún momento del día, voy a grabar las 5 preguntas de multiple choices en este tema de cardiología. Fascinante y del diario vivir. Todos los días a alguien le da un infarto. Todos los días leemos esto. Así es que, sin más el particular, les doy gracias por su atención y nos veremos mañana.